Hoy quiero compartir con ustedes una palabra en el cual por tanto tiempo muchas veces se habla, se dice, se agarra como una frase, como un refrán, pero hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra. Pero diga conmigo, cristianos, dígalo fuerte, cristianos auténticos. ¿Cómo? Cristianos auténticos. ¿Qué pasa hoy en día cuando a usted le dan un billete de $100? ¿Qué ocurre en ti? Lo primero, ¿sí o no? Primero hay una alegría, ¿sí o no? Pero lo segundo que hacen las personas cuando tienen un billete de $100, ¿qué es lo que hacen? Lo meten por la maquinita, ra, 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 ra. Agarran los bolígrafos, los lapicitos. Si lo pueden meter en una máquina y analizarlo para ver si es verdad, lo hacen. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque un billete de $100 puede ser verdadero, pero también puede ser falso. ¿Por qué? Porque el falso es idéntico al verdadero. Entonces, hay un billete que es auténtico y hay otro que siempre, ¿verdad?, las personas van a querer copiar, y cada vez más la tecnología va avanzando que usted a simple vista no puede distinguir cuál es el verdadero y cuál es el falso. Entonces, por eso necesitamos, así como las personas, ¿verdad?, muchas veces pueden ver y analizan y buscan que cualquier detalle para ver si un billete es falso o es verdadero. Créame que la palabra de Dios también, ¿verdad?, es como esa maquinita por donde vamos a pasar para ver si realmente somos aprobados o somos reprobados. Amén. Quiero darte un ejemplo de personas que marcaron la vida y que muchos de nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocieron a un hombre llamado Lance Armstrong? ¿Quién era Lance Armstrong? Era un ciclista americano, y el cual él pudo obtener 7 veces el título, o fue el ganador del Tour de France. Muchos hablan de él. ¿Por qué? Porque él batió un récord en ganar 7 veces el Tour de France, uno de las competencias ciclísticas a nivel mundial más competitiva y más exigente. Bueno, Lance Armstrong, él pudo ganar 7 veces este Tour, y muchos lo conocemos, muchos lo hemos visto en la televisión. Pero ocurrió algo con Lance Armstrong, y fue que en el 2012, en este año, se descubrió que Lance Armstrong había hecho trampa. Lance Armstrong, el gran ciclista de todos los tiempos, había hecho trampa. ¿Qué había hecho Lance Armstrong? Primero, se dopaba, es decir, él consumía esteroides. ¿Para qué? Para mejorar su rendimiento físico. Pero también se descubrió que él tenía un motor muy escondido, muy oculto en su bicicleta, el cual le daba a él la ventaja sobre sus oponentes, y habían ciertos tramos donde él podía descansar. Es decir, él pensó en cómo poder hacer trampa. ¿Cuál fue el resultado entonces de Lance Armstrong? Cuando descubrieron que había hecho trampa, le quitaron todos los premios que él había obtenido, y por supuesto ya la gente no creía en él. ¿Por qué? Porque él no fue auténtico. ¿Qué no fue? ¿Qué no fue? Ese es Lance Armstrong. Tenemos otro ejemplo, un hombre llamado Sergio Moxenegen. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Bueno, les digo quién es este hombre. Este hombre es un corredor africano. Un corredor africano. Y él en 1995 se inscribió en una carrera, un maratón de 90 kilómetros en África, una de las carreras más exigentes. Y él se inscribió para competir. Ahora, no está nada malo el poder inscribirse, sino que él se inscribió, compitió y ganó la carrera.
Y todo el mundo hablaba de Sergio. ¡Wow! Ganó la carrera, el maratón de 90 kilómetros. Uno de los maratones más exigentes que había en ese momento. ¿Sabe lo que ocurrió? Días después salió en el periódico que Sergio había hecho, ¿qué había hecho? Trampa. ¿Cómo así? Sencillo. Resulta que Sergio tenía un gemelo totalmente idéntico. Y a la mitad de la carrera, él se metió, ¿verdad?, en una de las curvas, una broma por ahí, y el hermano salió. Pero como eran tan idénticos, estaban vestidos igualitos, la gente no se dio cuenta. Y ganó. Pero a los días se dieron cuenta por un detalle en el periódico. ¿Sabe cuál fue el detalle? ¿Por qué descubrieron que había hecho trampa? Sencillo, ahí lo vemos. Porque un hermano tenía el reloj en la mano izquierda y el otro lo tenía en la mano derecha. Eso está, lo pueden buscar, es real. ¿Y sabe lo que le hicieron? Cuando descubrieron esta trampa, le quitaron el premio, lo suspendieron por cierto tiempo a ellos dos, a los gemelos. ¿Y sabe por qué lo suspendieron? Por no ser. Otro ejemplo. Hay un boxeador. ¿A cuánto les gusta el boxeo? En el año 1983, ¿verdad? Yo no me acuerdo mucho de ese. En el año 1983, en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? O New York, se presentaba una pelea estelar. Había un joven, el cual era un prospecto y era un hombre donde todos estaban hablando porque tenía una carrera boxística en el cual todo el mundo decía que iba a ser grande. Ese americano se llamaba Billy Collins Jr. Y Billy Collins Jr., él era un hombre, un muchacho en el cual todo el mundo hablaba y esperaba que iba a batir todos los récords. Era un prospecto en el boxeo. Y él iba a pelear contra un hispano llamado Luis Resto. Y Luis Resto lo estaba enfrentando, ¿por qué? Por el título de peso liviano. Se está desarrollando la pelea, están ahí en el Madison, ¿verdad? En New York, y está ahí la pelea y todo, miles de personas viendo la pelea, y ahí están, y de repente suena la campana y todo el mundo, Billy Collins, no, mira, yo apuesto que Billy Collins es el que va a ganar. Era el prospecto, todo el mundo iba por él, nadie iba por el hispano. Y de repente en la pelea el hispano se pone y pin, le mete 4 piñas a Billy Collins. ¿Y sabe cómo lo dejó? Ese es Billy Collins. Lo dejó que automáticamente su rostro comenzó a desfigurarse. Gana la pelea el hispano. Todo el mundo, wow, un batacazo. Ganó el hispano. Ganó Luis Resto. Wow, todo el mundo. Cuando antes de que se bajen del ring, el entrenador de Billy Collins dice un momentico y va para donde está la esquina de Luis Resto. Y cuando llega a la esquina dice, yo necesito ver los guantes. Y se dieron cuenta que los guantes estaban manipulados. Habían sido mojados, estaban mojados, pero no solamente eso, sino que debajo de los guantes, entre los guantes, lo habían mojado y habían sido mojados con vendas de yeso. Literalmente, cada vez que Luis Resto daba un golpe, lo daba como si fuera una roca. Por eso le desfiguró el rostro a Billy Collins. Se dieron cuenta en ese momento de que él había hecho trampa, lo suspendieron, le quitaron el título y fue hasta preso por 3 años. ¿Por qué? Porque en el boxeo un golpe, y se ha visto cómo hay muertes de boxeadores porque sufren lesiones cerebrales. Y como le desfiguró el rostro e hizo trampa, ¿por qué hizo trampa y lo suspendieron? Por no ser. Así que dígale a la persona que está a su lado, cuidadito con hacer trampa. Dile, recuerda que la Biblia dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra, que no llegue el momento en que salga la luz. Es por eso hay un dicho muy bueno que dice que las mentiras tienen. ¿Cómo se lo sabe? Ajá. Las mentiras tienen patas cortas. Amén. Así que tarde, ¿verdad? Más temprano que tarde se va a descubrir. Ahora bien, ¿por qué quiero hablarte de esto? Porque es importante de que entendamos de que hay personas que son creación y hay otros que son hijos de Dios. Y quiero explicarte esto muy bien. Es cierto que nosotros fuimos creados por Dios, ¿sí o no? Sí. Y Él ama su creación.
Pero la Biblia también nos enseña que no todos son hijos de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, eso lo dice la Biblia y lo vamos a ver a la luz de la palabra. De hecho está, ¿verdad?, muy claro y especificado en la Biblia a quienes se refiere Dios como hijos y a quienes no. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él nos dice una de las características fundamentales de un verdadero hijo de Dios. Vean lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14. Romanos 8:14 dice lo siguiente, dice: porque todos, diga conmigo, todos. Ahora bien, ¿quiénes son esos todos? Dice, porque todos los que son guiados, diga conmigo, guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, hay una característica, hay un requisito para ser considerado, no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios como su hijo. Y es ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Aquellos que tienen una vida guiada por su Espíritu son hijos de Dios. Porque recuerde que Jesús dijo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos enseñaría las cosas concernientes a Él. ¿A quién? A Jesús. ¿En dónde? En su palabra. Vea lo que dice Juan capítulo 14 versículo 26. Juan 14, 26 dice lo siguiente, dice: mas el Consolador, este es Jesús hablando. Juan lo que está relatando lo que Jesús enseñó en ese momento. Y dice, mas el Consolador, diga conmigo, Consolador. El Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es más que una compañía, también es tu Consolador. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién envía el Espíritu Santo? ¿Quién envía el Consolador? El Padre. Y dice, en mi nombre, Él, quien el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche esto. El Espíritu Santo tiene una función en cuanto a la palabra y en cuanto a nuestra vida. Primero, Él nos enseñará. Él es nuestro Consolador, enviado por el Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se tenía que ir y dijo, pero tranquilo, no los voy a dejar solo. Vendrá el Consolador. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga y esté entre ustedes. Es el que actualmente tenemos. Amén. Y dice que Él os enseñará todas las cosas. Pero también dice que Él nos recordará. Una cosa es que aprendamos algo nuevo por primera vez, que usted desconocía algún tema. Y otra cosa es que usted lo sabía, se le olvidó y viene otra persona a recordarte algo, ¿sí o no? Los que somos padres, ¿cuántas veces no le vivimos recordando a nuestros hijos cosas? Saca la basura, la ropa sucia, la ropa dentro de la cesta, ¿sí o no? Levanta el plato, lava el plato, ¿sí? Los hombres que estamos acá, ¿cuántas veces tu esposa no te recuerda cosas? La primera vez te lo puedes recordar bonito. La segunda ya cambia el tono. La tercera, hermano, huye por su vida porque lo que va es la chancleta detrás, ¿sí o no? Pero vivimos recordando. Y dice aquí que el Espíritu Santo primero nos enseñará cosas que actualmente desconocemos, pero cuando lo leemos en su palabra, Él nos da el entendimiento, nos da la revelación. Pero también nos recuerda cosas. Por ejemplo, hay personas que cuando leyeron o escucharon en una prédica, una enseñanza, ¿verdad?, una promesa de parte de Dios, la recibieron. Amén, yo lo creo, sí. Pasan los años, se les olvidó y de repente leyeron. ¡Ánchale! Sí, yo me acuerdo. Wow, hace tanto tiempo yo recibí esa promesa, recibí esa palabra. ¿Qué es lo que está haciendo? Recordando que Dios ya lo había, ¿dónde? Escrito en su palabra. Entonces el Espíritu Santo nos recordará quiénes somos y las promesas que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces una persona
Escuche bien esto, amada iglesia. Una persona que no se guía por la Biblia en su estilo de vida, que no tiene, ¿verdad?, una intimidad con Dios, que no tiene fe, que no tiene moral, no puede dar señales de que es un verdadero hijo o hija de Dios. Porque una de las características fundamentales de un verdadero hijo de Dios, ¿cuál es? Es que es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Las decisiones que tú estás tomando el día de hoy están basadas en ¿qué? ¿Qué noticias estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué conversaciones estás teniendo? Que son las que te ayudan a tomar una decisión. Es por eso que hoy en día estamos viendo personas que están tomando literalmente malas decisiones. Y cuando tú le preguntas con quién has estado hablando, qué estás viendo en la televisión, qué estás viendo por las redes, qué noticias estás viendo, ¿por qué? Porque lo que nosotros escuchamos y vemos va a tener influencia en nuestras decisiones. Ahora, si yo leo su palabra y permito que Él me revele lo que a mí me conviene, las promesas que hay para mí, entonces voy a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque Él me enseñará lo que me conviene. Amén, amada iglesia. Ahora bien, ¿cómo tú puedes decir, y eso lo escucho muchísimo, cómo puedes decir que eres hijo de Dios si la Biblia es clara que los verdaderos hijos se guían por su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste su palabra? Que hiciste un devocional. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una oración íntima con Él? No de apuro, no de bombero. ¿Cuándo fue? Y hoy es para realmente analizar quién está marcando la guía y la dirección de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio y de tus hijos. ¿Cómo puedes decir que eres hijo si la palabra dice que Él, que su palabra quien nos guía? Pero si no lo haces, si no la lees, si no la conoces, entonces ¿cómo la palabra te va a guiar? Hay personas, Señor, guíame, háblame, yo te quiero escuchar. Y Dios dice, ok, ya yo hablé, ahí está, lee la palabra, la leíste. Ay, no, Señor. Ok, ¿y por qué? No, mira, porque, ve, Señor, escucha, yo voy a apartar el tiempo para hacerlo. Pero siempre vives ocupado y pasan los días y nunca la lees. Mire, seguramente usted ha escuchado, que yo creo, ¿verdad?, que es la frase más famosa del mundo. ¿Sabe cuál es la frase más famosa del mundo? Todos somos hijos, ¿sí o no? Todos somos hijos de Dios. Usted va para algún lado, no, tranquilo. Bueno, yo soy tal religión, porque es que todos somos hijos de Dios. Hay personas que ni creen en Dios, pero todos somos hijos de Dios. Esa es la frase más famosa del mundo. Usted va a hablar con una persona de lo bueno que es Dios. Sí, no, tranquilo. Yo sé que Dios está conmigo porque es que todos somos hijos de Dios. Y cuando yo escucho esta frase, hay personas a veces que les pregunto, y dime algo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que todos somos hijos de Dios. ¿Dónde está? Búscamelo. Bueno, mi abuela me enseñó de que todos somos hijos de Dios. Bueno, pero búscamelo en la palabra. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque hay personas que se han vuelto profesionales en repetir cosas que no saben si realmente están en la palabra. Y tenemos que tener cuidado de eso. A veces hay personas que usted lo escucha hablar y usted dice, Dios mío, se ve que viene por repetición, pero realmente es, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde sale eso en la Biblia? Eso está en la Biblia, búscamelo, aquí está la Biblia. Bueno, a mí me dijeron que eso salía en la Biblia. Estamos repitiendo cosas que realmente no sabemos si están en la palabra. Eso no lo dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré, eso no es bíblico, eso no está. Amén. Entonces la pregunta es, estamos repitiendo, aquel que repite es porque prestó sus oídos a escuchar. La pregunta, ¿a quién estás escuchando? Ve a la persona que está a su lado y dile, creo que te están hablando a ti. Escucha, eso es contigo. ¿Sabe?
Ay, todos en algún momento hemos dicho esa frase, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí es cierto es que hay una diferencia que nos los habla la palabra sobre creación de Dios y ser hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Vea lo que dice, diga conmigo, creación de Dios. ¿Quiénes son creación de Dios? Juan capítulo 1 versículo 3. Juan capítulo 1 versículo 3 dice así, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué dice? Que todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él, por quien, por Dios, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que nos habla este texto y que es muy claro y que nos enseña es que todo fue creado por Dios. Es decir, todos somos creación de Dios. Diga conmigo, al principio todos éramos creación de Dios. Cuando digo todos, son todos los que estamos acá. Todos somos creación de Dios. Pero más adelante, en ese mismo Juan capítulo 1, se nos habla quiénes son los hijos de Dios. Y dice, el versículo 12 dice lo siguiente: mas todos los que le recibieron, diga conmigo, recibirlo. ¿Quiénes? Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Vean los requisitos: recibirlo, creer en su nombre. Y si usted lo recibió y usted le cree, entonces dice, les dio potestad, es decir, la autorización ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Sabías tú que actualmente en el planeta Tierra hay casi 8.000 millones de personas? Es decir, 8 billones de personas actualmente en el planeta Tierra, de las cuales la gran mayoría dice que son hijos de Dios, pero realmente lo que son creación de Dios. Ahora, más claro que esto no se puede, porque la misma Biblia, ¿verdad?, nos dice que solo los que reciben a Cristo y creen en Él, esos son los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa recibir a Cristo y creer en Él? No va más allá de simplemente una oración, porque la gente cree que no, yo la recibí. ¿Por qué? Porque yo en un momento hice la oración. Ok, muy bien. Ajá. ¿Y cómo se está evidenciando Cristo en tu vida? Más que una simple oración. Porque hay que reflejarlo. Hay que reflejarlo. ¿Acaso es solo decir que yo creo en Dios y ya? ¿Cuántas personas nos dicen, es que yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Escuche, usted le pregunta a un babalao, a un brujo, a un santero, un palero, usted le pregunta que si ellos creen en Dios, escuche, y seguro van a tener más fe que usted. Y dicen, sí, claro, yo creo en Dios. Entonces la pregunta, si un babalao cree en Dios, ¿qué te diferencia de él? Tú también dices creer en Dios. No es simplemente decir yo creo en Dios. No es simplemente la palabra. No, yo creo, todos somos hijos de Dios. ¿Seguro? Porque Él dice creer en Dios, pero hace todo lo contrario a lo que manda su palabra. No, pastor, pero esos son ellos porque hacen cosas malas. Ajá, ¿qué cosas malas? No, bueno, porque ellos hacen rituales y ellos, ¿verdad?, convocan a Satanás y todo lo demás. ¿Pero creen en Dios? Sí, creen en Dios. ¿Pero hacen cosas malas? Sí, ok, muy bien. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y qué haces tú? Bueno, yo me echo los palitos. Sí, los fines de semana me a la licorería y sí me emborracho de vez en cuando. ¿Cómo estás con tu esposa en el matrimonio? Bueno, ¿le has sido fiel? ¿Tú dices mentira? Bueno, ¿quién no, pastor? ¿Quién no? ¿Has robado? Bueno, defina robar. Entonces cuando tú le preguntas eso y le dices, pero ¿y qué te? No, yo no le corto la cabeza a la gallina ni me tomo la sangre ni nada de eso. No, yo soy hijo de Dios. Él también cree en Dios. Tú dices creer en Dios. Estamos aquí, amada iglesia.
¿Qué nos diferencia? ¿Qué te diferencia de una persona que literalmente también dice creer en el mismo Dios que tú crees? Acciones, los hechos, quién guía tu vida, cómo llegaste antes, cuando recibiste al Señor, cómo está cambiando tu vida. ¿Que eres perfecto? No, no lo eres. Pero ¿qué está ocurriendo en tu vida que se ve el cambio, se muestra el cambio, la gente lo ve y dice, wow, estoy viendo cómo Dios está trabajando en ti? Esa es la diferencia. Más que palabras, son hechos, son acciones. ¿Quién está guiando tu vida el día de hoy? Primera de Juan capítulo 2 versículos 4 y 6. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 4 a 6 dice lo siguiente: el que dice, escuche esto es para nosotros. Dice, el que dice yo le conozco, estas son las personas, y no guarda sus mandamientos. Aquí está la persona que dice yo creo en Dios y yo creo en Dios. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Él tal es, ¿cómo lo describe la palabra? Mentiroso, porque es un mentiroso. Dice, y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que decir? ¿O qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Eso es lo que vemos acá, ¿sí o no? Entonces lo que vemos, lo que nos enseña la palabra en este caso, es que la diferencia está en que en simplemente creer es que debemos de ser guiados por él. Amén. Ser guiados por él. Así que, amada iglesia, escuche bien. ¿Cómo se diferencia de Jesús? Escuche bien esto. ¿Qué se diferencia de Jesús? Porque nosotros tenemos que seguir a Jesús como él anduvo. ¿Sí? Escuche bien esto. ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo cada día porque, entonces yo me tengo que poner una bata, una batola, tengo que dejarme crecer el cabello así para caminar o andar como Jesús anduvo. No. Entonces, pastor, ¿cómo tengo que hacer para que mi vida sea como la de Jesús? ¿Qué debo imitar de él? Bueno, Jesús oraba. Él siempre estaba manifestando el reino de su Padre aquí en la tierra. ¿Cómo? Escuche esto, amada iglesia. Antes de Jesús tomar una decisión, antes de hacer algo, antes de enfrentar su día, ¿sabe lo que dice? Él se paraba de muy de mañana, es decir, antes de que saliera el sol, buscaba su presencia, buscaba la dirección del Padre y le decía, Padre, que se haga tu voluntad. Todo lo que tengo que hacer hoy, que salga bien, acompáñame, respáldame, ayúdame a tomar las mejores decisiones. Eso era lo que hacía Jesús. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios entonces? Buscarlo a él primero. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba, predicaba, oraba por los enfermos, sanaba, resucitaba. ¿Será que hoy entonces estamos andando como Jesús? O simplemente simplemente me conformo con decir que yo creo en Dios, pero ando como yo quiero. Pero entonces queremos ser reconocidos por las personas como hijos de Dios. ¿Cómo la gente descubrió, cómo la gente pudo ver que realmente Jesús era el Hijo de Dios? Por lo que hacía, por las señales que le acompañaban. Cuando él iba y estaban las multitudes y oraba por un enfermo, oraba por alguien, no era casualidad. No era que Jesús, claro, es que era Dios en la tierra. No. Lo que pasa es que él, antes de salir a enseñar, a predicar, a orar, primero él pasaba tiempo con su Padre. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres que te vaya bien en tu familia, en tu matrimonio, en tu día a día? Antes de salir de tu casa, ¿sabe lo que debes hacer? Aparta un tiempo para orar. Aparta un tiempo para hablar con Dios. Y que Él sea el que te direccione en ese día. Que te cierre o que te ayude a ver lo que te conviene y lo que no te conviene. A veces escucho personas decir, ay Señor, toma la decisión por mí. No. Dios nunca va a tomar una decisión por ti. ¿Sabes cuál es lo correcto? Decirle, Señor,
Dame el discernimiento para yo entender cuál es la mejor decisión que yo debo tomar. Ayúdame, revélame cuál es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cuáles son las opciones. Y si esto me conviene o no me conviene antes de tomar una decisión. Y ahí es cuando uno ora: Señor, revélame, Padre, qué me conviene y qué no me conviene. Ayúdame. Eso es lo que Dios va a hacer, pero Él nunca va a tomar una decisión por ti. Como hay personas que me dicen: no, pastor, yo estoy orando para que Dios me envíe el esposo ya de una vez con todo. O la esposa. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted no ha escuchado eso? Es el que Dios diga, el que Dios diga. Ajá, pero ¿cómo tú lo quieres? Que sea bajito, que sea alto, que sea gordito, flaquito, morenito, ¿verdad? Blanquito. ¿Cómo? El que Dios decida para mí. Entonces yo le digo, lo que quiere decir que lo que Dios te mande usted no puede. ¿Sí o no? Lo que Dios te mande usted tiene que aceptarlo. ¿Y sabe algo? Dios no va a hacer eso. Porque ahí es donde nosotros tenemos que orar, decir: Señor, ayúdame a saber si esta es la persona correcta. ¿Y qué tú crees que Dios te va a decir? Y te va a decir: ok, muy bien, como tú me lo estás pidiendo, yo te voy a revelar, te voy a ayudar a que tú veas cómo es la persona. Si los caracteres, ¿verdad?, compaginan, que tú lo veas en las buenas y en las malas, qué decisiones tomas, cuál es su visión. Entonces date cuenta si te conviene o no te conviene. Esto es tanto para el hombre como para la mujer. Y ahí entonces donde nosotros decimos: gracias, Señor, porque he podido tomar una buena decisión. Amén. Esa ayuda idónea. Entonces eso es lo que nos dice la palabra. Los verdaderos hijos de Dios tienen vida eterna. Diga conmigo: los verdaderos hijos de Dios, ¿qué tienen? Tienen vida eterna. Vea lo que dice, ¿verdad? Juan capítulo 3 versículo 16. Juan 3:16, quizás muchos se lo saben de memoria, que dice que de tal manera que amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Cuando hablamos del mundo, ¿hablamos de quién? No hablamos de la tierra, de los mares, de los peces. Hablamos de nosotros. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros? ¿Para qué? Dice: para que todo aquel, no son los 8,000 millones de personas que estamos en el mundo. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es todo aquel que en Él cree. Ahora, los que no le reciben como Señor y Salvador solamente, ¿qué son? Son creación de Dios. Vea lo que dice más adelante en el versículo 18 de Juan capítulo 3. Dice: el que en Él cree, escuchen esto, el que en Él cree no es condenado. ¿Quién no es condenado? El que cree en Él. Pero dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay personas que les gusta hablar en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ah, pero en el nombre de Jesús, ¿qué? ¿Tú realmente crees lo que estás diciendo? ¿Tú crees en eso? ¿Realmente estás creyendo en ese nombre o simplemente lo estás agarrando como un amuleto? Hay personas que lo agarran como un amuleto. Ahora, no todos son hijos de Dios, pero sí todos son creación de Dios, y hay una diferencia. Y esa diferencia precisamente está en que ser creación de Dios no te da la entrada ¿a dónde? A la vida eterna que Jesús prometió, porque esta promesa es solo para los hijos de Dios, es decir, los que han creído que verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes tu casa y llega un vecino o llega un amigo a visitarte, ese amigo no va a abrir la puerta de tu casa y dice: epa, ¿dónde estás? ¿Estás en el cuarto? Voy para allá arriba. Epa. No. Cuando llega una persona a visitarte, ¿qué es lo que hace? Toca la puerta o toca el timbre o se anuncia, ¿verdad? Dependiendo de dónde vive, si apartamento, si residencia.
Y la persona tiene que esperar que tú le abras la puerta si lo quieres recibir o no. Todo depende con la intención que vaya la persona que te va a visitar o que vaya a tu casa. Si te va a cobrar, usted va a decir que no está. Pero si es una persona que usted está esperando, ¿verdad? Que usted, imagínese que usted tiene hambre, no ha comido durante todo el día y usted llama a las 10 de la noche un delivery que le llevaron una hamburguesa. ¿Usted qué va a hacer? Hermano, usted se va en el portón, pero que no lo veo, pero que no lo veo, pero que no lo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted está desesperado. Usted está esperando con ansias a esa persona. Es más, usted lo llama, hermano, ¿por dónde tú vienes, hermano? Porque usted lo está esperando. Ahora, no todo el mundo que va a tu casa tiene acceso a todos los rincones de tu casa, por más confianza que hay. Una visita que va no se va a ir a meter a tu baño, ¿verdad que no? Una visita, por muy amigo o amiga o la persona que va por primera vez, no se va a ir y se va a acostar en tu cama. Ahora bien, ¿qué pasa si viene tu hijo y te toca la puerta y tú le abres la puerta y dices, disculpe madre, ¿será que usted me da permiso para pasar y ver si yo puedo entrar en este aposento e irme a mi cuarto? ¿Será que puedo? ¿Qué usted le va a decir? ¡Ah, muchacho, pasa allá! ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué? El hijo es hijo. Es decir, usted le dice, claro muchacho, si esta es tu casa, tú vives aquí, esta es tu casa. O sea, tú eres hijo. Y el hijo se va a meter en lugares, va a tener acceso a lugares donde no todo el mundo va a tener. ¿Cuántas veces los hijos tienen su cuarto con su baño dentro del cuarto y aún así prefieren tu baño? ¿Sí o no? Y a veces tú estás en tu baño, papá, apúrate que me voy a bañar, pero muchacho, pero si tú tienes tu baño. No, es que yo me quiero bañar. Y yo, bendito Dios. Los hijos no van a pedir permiso porque ellos saben, tienen identidad de hijos. Y ellos saben que esa casa, que eso le pertenece. Cuando yo veo que mis padres me vienen a visitar, no viven en la ciudad, y cuando ellos me vienen a visitar, yo no veo que ellos llegan directo a la cocina para ver qué cocinaron hoy. No. Pero cuando yo voy a la casa de mi mamá, después de saludarla y pedirle la bendición, ¿sabe para dónde me voy? Para mi lugar favorito, la cocina. Y abro, mamá, para ver qué hiciste. Sabroso, rico. La pastora, pero Julio, y mi mamá, ay, déjalo, hija, déjalo. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque soy hijo, porque tengo acceso. La cama de papá y mamá no es solamente la cama de mamá y papá. ¿Es la cama de quién? De los hijos. Y ellos no te van a pedir permiso, ¿verdad? Ellos van a llegar y decir, permisito, un huequito que me voy a tirar por ahí. Listo. Ellos no te van a decir si sí o si no. Disculpe, ¿será que yo puedo tener un poco de calor de los cuerpos de ustedes, que tengo mucho frío? ¿Qué dice? Por favor, abren espacio que me voy a meter. Gracias. Listo. Ellos no, porque tienen acceso, porque son hijos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Yo creo que a todos nos pasa. Y es porque somos hijos o tenemos hijos. Y el hijo tiene acceso. Los hijos de Dios tienen acceso a Él. Amén. Ahora bien, vea lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 dice, no todo, agárrate de la silla, amada iglesia, por favor, no se vayan a partir las patas. Vea lo que dice, no todo el que me dice, ¿cómo? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, condición, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, amada iglesia,
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Diga conmigo, wow. ¿Qué nos dice la palabra? Hay muchas personas que se van a llevar una sorpresa delante del Señor. Señor, Señor, si yo oraba en tu nombre, sí, pero nunca te conocí. Hay personas hoy en día que solamente se conforman con venir, escuchar una palabra. ¿Sabes algo? Cuando tú te presentes delante de Dios, no decir, Señor, disculpa, pero es que mire, yo iba todos los domingos a la iglesia. Es más, mi silla ya tenía mi horma. La silla ya tenía mi nombre, mi horma. O sea, cada vez que me veía la silla decía, aquí, aquí. ¿Sabe lo que nos va a decir o lo que te puede decir Dios? Ah, sí, sí. Yo te veía por la foto que subían en las redes. Sí, sí, es verdad. Pero ¿sabes qué? Sí veía que ibas, pero no te conocí. Dios, pero escucha, yo iba todos los miércoles de recarga. Yo iba. Sí. Veía que ibas. Pero cuando ibas, estabas metido en el teléfono, tu cuerpo estaba ahí, pero tu mente no estaba ahí. Nunca te conocí. No es cuántas veces vengamos a la iglesia, es necesario venir a la iglesia, sí. No es el simple hecho de venir, sentarme y escuchar, sino aquellos que le han conocido, son aquellos que le han creído, que le recibieron y que permiten ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso hizo Jesús. Seamos imitadores de Jesús como hijos. No es simplemente decir yo creo en Dios. No es simplemente ir y decir yo sí soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no me pelo un domingo. Pero realmente estás aplicando la palabra. Estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe. Porque esos son los hijos de Dios, los que son considerados por Dios como sus hijos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces queremos tener más el consentimiento de las personas que el consentimiento de Dios. Queremos ser aprobados por las personas, hacer lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo está haciendo, lo que está de moda, aprobar lo que la gente, el sistema hoy en día quiere hacernos ver como bueno, pero la Biblia dice que está mal. Pero para quedar bien, para que no diga que soy un retrógrado, ¿verdad? Y que estoy allá en el pasado. No, yo tengo que estar en el día, yo tengo que aprobar y yo tengo que apoyar todos los movimientos que se están haciendo. La Biblia dice que en los últimos tiempos lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno. Y eso lo estamos viendo el día de hoy. Tu fe, tu identidad como hijo no se puede negociar. No accedas a vender tu primogenitura, tu identidad como hijo por un plato de lenteja. No vendas tu identidad de hija simplemente por lo que dirán allá afuera. Señor, pero yo te oraba cada vez que tenía un problema así. Cada vez que yo te veía que ibas a abrir tu boca para hablar conmigo, yo me ponía el casco de bombero, porque solamente era para un problema. Señor, pero ¿cómo me vas a decir que no me conoces si yo iba a la iglesia? Sí. Yo veía las prédicas por el canal. Sí. Yo veía enlace, veía el canal de la iglesia, veía todas las prédicas. Sí. Yo sé, yo veía cuando te conectabas. Pero ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando estabas con tu amiga o con tu amigo y en ese momento te puso un pensamiento de que le hablaras de mí porque estaba pasando por un problema, por una circunstancia, y en ese momento no lo hiciste porque te daba pena? Sí.
¿De qué te sirvió ir tanto a la iglesia? Si a la hora de demostrar que eras un hijo o una hija allá afuera, nunca quisiste abrir tu boca por pena, por el qué dirán. Yo no quiero que cuando usted se presente delante de Dios te digan: no te conozco. Pero es que yo ponía versículos bíblicos en mi estado del WhatsApp todos los días. Tú sabes que hay personas que están allá abajo, que no están aquí arriba, que también los ponían todos los días. Y no los conozco. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios? ¿Te estás dejando guiar por su palabra? ¿Lo estás buscando de corazón? ¿Estás permitiendo que Él trabaje en ti? ¿Que eres perfecto, perfecta? No. Él te está perfeccionando. Eres un producto en proceso todavía. Él no ha terminado contigo. Pero ¿qué está haciendo hoy Dios contigo? Podemos venir, podemos cantar y te puedes saber todas las canciones. Y aún así, Dios te dice: no te conozco. ¿Por qué no le hablaste a tu familia de mí? ¿Por qué no le hablaste ahí en tu trabajo a tus clientes, a tus compañeros de trabajo? ¿Por qué no les hablaste de mí? No, es que me daba pena, porque es que ahí chalequean a todo el mundo, ahí se burlan de todo el mundo. Yo no quería pasar por eso. No te conozco. Amada iglesia, seamos sinceros delante de Dios. Hay tantas frases bonitas, pero hay poca gente que realmente la vive. A Dios no lo vamos a enamorar con frases bonitas, ni poesías, ni poemas. ¿Sabes cómo nosotros conquistamos y somos catalogados como un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Cuando escuchamos su palabra, pero la obedecemos. El obediente siempre será considerado por Dios. Aunque las personas te critiquen, aunque las personas te digan que te volviste loco, loca, que te lavaron el cerebro, que eres un fanático, una fanática. Pero qué bueno que Dios diga: escucha, escucha, hija, no importa lo que te digan, yo estoy orgulloso de ti. Hoy te digo: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Prefiero ser aprobado por Dios que ser aprobado por los hombres. Necesitamos hoy saber que somos identidad, tenemos identidad de hijos. Y un hijo tiene acceso. Un hijo tiene acceso. Tú tienes acceso a Dios. Tienes acceso cada vez que tú oras, cada vez que lees su palabra, cada vez que puedes reunirte y conversar con una persona de fe y que te recargas de fe para ir a compartir con aquella persona que necesita conocer a ese Dios que un día tú conociste y que está cambiando poco a poco tu vida. No eres perfecto, no eres perfecta, pero Dios está trabajando en ti. Muchos hoy hablan en nombre de Dios y hacen cosas en su nombre, pero no son conocidos por Él. Imagínate que vaya una persona y te vaya a visitar, o vaya a un lugar y diga: mira, yo vengo de parte de Verónica. Ajá, ¿y qué necesita? No, ella me mandó a buscar tal cosa. ¿Y usted cómo se llama? Bueno, yo me llamo fulanito de tal. Ah, ok. Bueno, mire, yo conozco a Verónica, pero a usted no lo conozco. Déjeme llamarla y ver si realmente usted viene de parte de ella. Y llaman a Verónica. Y cuando le llama dice: señora Verónica, sí, ¿usted conoce al señor fulanito de tal? No, para nada. Ah, ok. Dice: usted es un falso.
Porque la persona que sí conocemos quién es, pero a usted no lo conocemos, me hace el favor y se retira de este lugar. Esperemos que esa persona no seamos nosotros. Esperemos que cuando nos presentemos delante de Él, te digan: te estábamos esperando, te conocemos, vimos tu andar por la tierra. ¿Por qué buscar de Dios? ¿Por qué conocerlo a Él como hijo? ¿Por qué permitir que el Espíritu Santo sea que nos guíe? ¿Sabes por qué? Que cuando tú te presentes delante de Dios, amada iglesia, no te digan: ¿sabes algo? Yo tenía lo mejor para ti. Señor, pero yo te buscaba. Yo quería mostrarte lo mejor. Yo quería que tuvieras un matrimonio feliz. Y tenía las instrucciones para ti, pero nunca me prestaste atención. Yo quería que te fuera bien. Hay personas que en la noche dicen: mañana me voy a parar temprano, voy a orar antes de ir al colegio o antes de ir al trabajo. Y ponen la alarma para pararse temprano. Y cuando llega el momento de la alarma dicen: 5 minutos más. Estoy cansado, 5 minutos, con tal, soy hijo de Dios. Y te paras rápido: ay, voy tarde, y preparas el café, te cepillas ahí, comes algo rápido y vas. Y cuando llegas ahí en tu negocio, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, en tu oficina o lo que haces, y estás ahí durante el día y dices: esta noche sí, esta noche voy a orar. Y llegas a tu casa, comes, te echas un baño, te pones cómodo, ahí en la cama, y dice: y hay una vocecita que te dice: recuerda, dijiste que ibas a hablar conmigo hoy. Y está Dios ahí. Ya va. Y pones ahí cambiando el televisor: bueno, ahorita no me voy a dormir, ya va, puedes esperar unos 20 minutos. Y de repente te agarras ahí un programa: oh, wow, no sabía eso. Y ahí está. Y la vocecita: ya va. Y cuando menos te das cuenta, estás dormido. Y ahí es cuando viene Dios y dice: hoy no pudimos hablar. Mañana será otro día. Mañana sí. Me prometiste que mañana. Y mañana es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y pasan los días y nunca llegas a conocer a tu Padre. Ese mismo Padre que quiere verte como un hijo, que quiere que tengas acceso, que quiere bendecirte, pero nunca apartas un tiempo para buscarlo a Él. Y ahí donde estás, en cualquier parte, en cualquier país que estás conectado con nosotros, tienes la oportunidad también de saber quién eres hoy, pero tienes la oportunidad de hoy ser considerado como un hijo de Dios. Recuerda que el hijo es aquel que permite que el Espíritu de Dios te guíe en cada paso, que el Espíritu Santo te revele su palabra. Él quiere ayudarte a tomar buenas decisiones. Él quiere que te vaya bien en tu trabajo, en tu familia, pero es tu decisión. Pasa hoy de ser creación a ser hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Te bendecimos.